Soy Manuel Pineda Rebollo y voy a presentar el Kybalión como proyecto integrado para el segundo año del grado superior de fotografía en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva. Siendo fotografía de autor, trata el libro homónimo publicado en 1908. Antes de empezar con los temas referidos a las distintas fotografías de este proyecto, debemos conocer qué narra dicho libro, publicado bajo el nombre de 3 iniciados anónimos. El Kybalión es una obra que narra 7 principios, máximas o axiomas, enunciados por Hermes Trismegisto, creador de la astrología y descubridor de la alquimia hermética, la cual, lejos de los conocidos sedientos de riquezas que han pasado en la historia, se basa en el dominio de las fuerzas mentales. Los axiomas que encontramos son 7. El mentalismo, el cual enuncia todo es mente. Correspondencia, que afirma como arriba es abajo, como abajo es arriba. Vibración, que manifiesta que nada se mantiene inmóvil, todo vibra. Polaridad, expone que los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Ritmo, que se define como compensación, todo asciende y desciende. Causa y efecto, que desmiente la existencia de azar relevándola a una causa desconocida. Y el último principio es la generación, que enuncia que todo tiene su principio masculino y femenino. Una vez conocida la temática a tratar, pasaré a comentar los aspectos formales, funcionales, técnicos, legales y económicos del proyecto, así como el bocetaje, proceso de creación y propuesta de montaje, y, cómo no, comentar la fotografía. El primer tema a tratar son los aspectos formales, donde gracias a los referentes adquiridos a lo largo de la vida podemos analizar algunos aspectos influyentes sobre el proyecto fotográfico, como son los juegos de sombras y luces de Caravaggio y Velázquez, el aplanamiento y mensaje hermético del arte alquímico, la mirada de lágrimas de Man Ray y la estética de la época del tenebrismo de Goya. La diferenciación figura-fondo, que produce un fondo negro, resalta las características faciales y por ende expresivas tratadas en la fotografía, las cuales se encuentran desaturadas para impedir la intervención del color sobre ellas. El volumen se deja a un lado y se intenta buscar una imagen plana, mientras que las miradas nos guían en un proceso de despertar de la conciencia, el cual se transforma en un ciclo sin principio ni final. La alternancia entre encuadres horizontales y verticales otorga al proyecto un ritmo propio que ayuda al espectador a recorrer este, siendo la horizontal portadora del ritmo, y aun sin poseer un gran valor fotográfico, sí lo otorga a la unidad del proyecto, haciéndolo no solo transmitir los 7 principios del Kybalión, sino también un proceso de concienciación y sentido de infinidad. Todas las fotografías horizontales fueron realizadas de una toma con la misma iluminación, destinada a la no aparición de sombras, con 2 flashes a 45 grados del sujeto. Posee recorte posterior para aislar los ojos de restos de las características faciales. Las tomas verticales poseen diferencias respecto a la postproducción, siendo la cuarta y la décima las dos únicas que se componen solo de un mismo disparo. La segunda y sexta están compuestas de 2 disparos diferentes, y la octava de 4. Todas las fotografías poseen un esquema de ambos flashes con difusores a 45 grados, con un ratio 1:1, menos la cuarta cuyo ratio varía, y la octava que solo posee una luz a 45 grados. El aspecto funcional del proyecto, como toda representación gráfica, es la visualización del espectador, aun siendo la funcionalidad primordial cubrir la demanda del ciclo superior de fotografía de la Escuela de Arte León Ortega. Dentro de las finalidades del proyecto se sitúan la de hacer los objetos de exposición y un posible cuaderno en el que sería acompañado por textos de mi propia autoría. Aun siendo los conocedores de esta temática un grupo reducido, la espiritualidad y esoterismo está atisbando resquicios de vida en una sociedad cuya visión se ha tornado científica. Para la realización de este proyecto he contado con una cámara Nikon D90 y objetivo de la misma marca, 18-105 mm, así como 2 flashes de estudio Neewer S300N
apoyado sobre pies de la misma marca, con softbox y paraguas difusor para suavizar la luz artificial. Los valores de la fotografía poseen diafragma medio debido a la no necesidad de profundidad de campo. La velocidad es la de sincronización de la cámara e ISO el mínimo de esta. El balance de blanco es manual para evitar la aparición de dominante y el total del proyecto está realizado con teleobjetivo para aplanar la imagen. Para conseguir una mayor calidad en las tomas y menor ruido posible, ya que el ISO mínimo de la Nikon D90 es 200, he hecho uso de la técnica de derecheo de histograma. Respecto a los aspectos legales, se realiza una cesión de derechos de exposición y difusión a la Escuela de Arte León Ortega y derechos de exposición, venta y difusión de la modelo al autor. La suma del total de los gastos económicos asciende a un total de 225 euros, entre amortización de equipo y otras cuestiones. Una de las temáticas más atractivas para mí es la alquimia hermética y como tal el Kybalión es una lectura prácticamente obligada. El proceso creativo comienza con la segmentación de sus 7 principios. Al no poseer una idea atractiva para la representación de la máxima de ritmo, dispuse una constante a lo largo del proyecto que simbolizase un despertar y una vuelta a empezar, así como el avance y retroceso, empezando por un reposo introspectivo. Partiendo de la idea de la representación individual de los axiomas, la cual vi frustrada, decidí combinar mentalismo y correspondencia en una toma, donde el símbolo áureo indicase la piedra filosofal hermética. El reposo introspectivo se torna observación de una nueva perspectiva. Para vibración pretendí emular este acto para hacerlo visible, mediante superposición de una misma capa. La observación de la nueva conciencia nos acompaña a través del proyecto. Para polaridad contemplé la realización de un open flash, pero acabé optando por la superposición de imágenes para la representación de una dualidad. La visión que nos seguía vuelve, todo asciende y desciende, ritmo. Para la imagen correspondiente a causa y efecto se necesita un transcurso el cual se representa con una interacción entre un mismo sujeto. La mirada vuelve al punto de observación de la perspectiva. Como última máxima se representa la generación. Más allá de los principios masculino y femenino, opté por la representación de creación mediante ramas de un árbol, como símbolo de la vida. El proyecto finaliza con la mirada que vuelve a la introspección primera, para volver a realizar el ciclo. Como propuesta de montaje, la obra se situaría en una misma pared o paredes colindantes, donde el recorrido sea sencillo, alternando entre foto horizontal con medidas de 18 por 10 centímetros y verticales de 20 por 30 centímetros. Como propuesta de montaje alternativa, se dispondría de un proyector que reflejaría las fotografías en una pared negra, en una sala oscura para aislar aún más las expresiones y lograr un ambiente más hermético, afín al proyecto.